What's going on, brother? You keeping it lemon, you keeping it real like Ian Bill, I hope you are. You are the geezer. And that's just some words of encouragement, you know what I mean? Keep yourself, do you know what I mean? Keep going, have it off. Eso que acabas de ver es un amigo mío, londinense. Así habla él. Es que claro, lo que nos enseñan en clases de inglés no tiene nada que ver con lo que se habla en la calle de verdad. Es por eso que vamos a caminar por las bellas calles de Londres mientras te cuento un poquito más sobre el slang, sobre la jerga de la calle londinense. Qué cosas se dicen, cómo se dicen, estructuras y formas de hablar. Y atento, atento que te voy a decir qué quiso decir mi amigo. Pero más adelante en el video. Vamos a la primera parte del video. Esta es mi experiencia personal, cosas que yo no entendía antes de venir a Londres por más de haber estudiado inglés durante 12 años y que solamente entendí desde que viví acá. Así que esta es mi experiencia personal que seguramente te va a servir. Vamos a empezar con lo más sencillo o lo más conocido tal vez, que son las contracciones. Las contracciones se refiere a hacer algo más corto, a juntar dos cosas. Por ejemplo, en inglés, going to, que es voy a hacer algo, se transforma en gonna. I am gonna y el verbo que le sigue. Otro también es let me, por ejemplo, déjame o permíteme, que se transforma en let me. También, por ejemplo, isn't it, que se usa al final de una pregunta para hacerla retórica. Por ejemplo, hoy llueve, ¿no? Aquí se transforma en in it. Es algo muy de slang. Alguien puede hacer una pregunta y al final meter un in it y ahí queda claro que está queriendo decir isn't it. One word I didn't know before coming in the UK was bloody. Bloody hell, oh, it's bloody cold. One word I didn't know before I came to London. It was knackered. It means tired. Like after work, I'm knackered, like I'm tired, is the same meaning. One word that I learned when I came to the UK, it was fuffing around. So when you're wasting time around, fuffing around. Toda esa gente que acabas de ver son estudiantes de inglés y están estudiando acá en Londres y por eso han aprendido tanto de lo que tiene que ver con la jerga callejera. Y eso es muy importante y ya te voy a contar por qué más adelante. Atento. Existen también las palabras que son slang directamente, es decir, que esta palabra significa esta palabra. Por ejemplo, en Argentina, de donde soy yo, nadie dice dinero, decimos plata o guita, billulla, entre otras. Acá, por ejemplo, taxi se dice cab. El metro se le dice tube. Necesito 100 libras, I need 100 pounds. Ese pounds en coloquialmente se dice quid. I need 100 quid. Al dinero, en vez de decirle money, se le puede decir dough, por ejemplo, cuya traducción literal es masa. A un hombre se le puede decir lad o guisa. Y hay un montón de palabras, podría estar un montón, pero este también es parte del slang. Cambiar el significado de una palabra totalmente reemplazado por otro. Búsquenlo, British o London slang, y les va a salir un montón de palabras. Hasta ahora todo lo que vimos existe en otros idiomas, pero esto que les voy a explicar ahora creo que no. Necesito su atención porque es un poco difícil de seguir. Esto es jerga con rimas, idioma callejero pero con rimas. Por ejemplo, hay una frase que se diría butcher's o butcher's hook, que es el gancho del carnicero. Let me have a look. Déjame mirar o dar una mirada o ver. Butcher's hook, let me have a look. Esas dos cosas riman. Entonces cuando la gente quiere ver algo, dice butcher's hook, let me have a look. Pero ¿qué pasa? Hay un siguiente nivel. Hay un siguiente nivel en el que se elimina la última parte de la oración. Por ejemplo, mi jefe en mi trabajo actual dice un montón de veces let me have a butcher's y se ahorra la parte del hook y la parte del let me have a look. Es decir, él estaría diciendo déjame tener un carnicero o dame un carnicero. Y yo como que ¿qué? Y eso se dice no un montón, pero bastante. Algunos otros ejemplos que los tengo anotados porque son difíciles. Apples and pears significa stairs, es decir, manzanas, y peras significa escaleras, porque rima y también en castellano. Miren qué tal. Y la gente, en vez de decir let me go up the apples and pears, o sea, déjame subir las manzanas y las peras, diría let me go up the apples, o sea, déjame subir las manzanas, porque ya saben lo que sigue. Dog and bone, por ejemplo, perro y hueso significa bone, porque rima. Estas cosas no las conocía, me parecen muy buenas, muy interesantes y muy difíciles si uno no las sabe. Y por haber llegado a esta parte del video te tengo dos regalitos. Primero, la traducción de lo que dijo mi amigo. Acá va el mismo video con subtítulos. What's going on, brother? You keeping it lemon, you keeping it real like Ian Bill, I hope you are. You are
the geezer. And that's just some words of encouragement, you know what I mean? Keep yourself, do you know what I mean? Keep going, have it off. Y segundo, un pequeño secreto, un consejo, que para mí la mejor forma de aprender todo esto, de adquirirlo y de usarlo, es estando en el lugar donde se habla. Por eso para mí, y hablo por experiencia propia, viajar y estudiar un idioma en el lugar donde se habla ese idioma es lo mejor que puedes hacer. Yo lo hice durante 6 meses y ahora que vivo hace 5 años en Londres, es la forma en la que más rápido y mejor aprendí todo esto que tiene que ver con el idioma callejero y el idioma en general. Por eso vengo a hablarte de una escuela que seguramente te va a ayudar. Speak Up tiene su sede, su sucursal en el corazón de Londres, una de las partes más bonitas y con más vida de la ciudad. Tienen clases grupales, clases individuales, clases de inglés de negocios, exámenes de Cambridge y exámenes de IELTS. Esta escuela también te ofrece un montón de actividades sociales que te van a ayudar a que tu estadía sea más amena. Actividades tipo ir a pubs, ir a cafés, fiestas de Halloween u otros temas para que te integres un poquito, para que conozcas gente, y siempre está bueno aprender inglés con gente que está en tu misma situación. 10% de descuento en tu curso con este link que tenés acá en la descripción. 10% de descuento para que no tengas excusas, vengas a estudiar inglés a Londres con Speak Up y aprendas el inglés de la calle de Londres y mejores tu nivel como no lo podrías hacer de otra forma. Hay una cosita súper fácil que te va a hacer sonar más natural, que es sacar palabras. Por ejemplo, en inglés sabemos que se dice do you want to cook, por ejemplo, querés cocinar. Ese do es un verbo auxiliar que va al principio, pero acá a veces se suele sacar. Por ejemplo, you want to cook, querés cocinar, o you wanna cook. Por ejemplo, where have you been? ¿A dónde has estado? Where you been? Ese verbo a veces se saca porque se sobreentiende. Por ejemplo, si yo quiero decir I haven't done it, no lo he hecho, puedo decir haven't done it, sacando la persona del principio, porque se sobreentiende que estoy hablando de mí, tanto en escrito el mensaje como en el habla, en la forma oral. También existen palabras que yo creo que nunca hubiese aprendido si no hubiese venido a Londres a vivir. Por ejemplo, top up significa recargar, y yo nunca hubiese usado esa palabra hasta que no tuve que recargar mi tarjeta de metro o recargar mi teléfono celular. Tap in y tap out. Por ejemplo, en el metro, cuando uno entra, tiene que tocar tap in y tap out. Son palabras que tampoco hubiese aprendido. Por ejemplo, en mi trabajo de producción, que filmamos mucho, cuando terminamos de filmar dicen wrap up. Wrap up significa envolver, literalmente. Entonces esto significa envolvemos, empacamos, terminamos. Es un wrap up, y eso jamás lo hubiese aprendido. Otra cosa que también sucede en otros idiomas es aceptar errores. Por ejemplo, en español mucha gente dice si yo habría hecho, cuando en realidad hay que decir si yo hubiese hecho, y en inglés pasa lo mismo. Por ejemplo, mucha gente suele intercambiar el was con el were o el do con el does. La gente dice she were there cuando debería decir she was there para decir ella estuvo ahí. Cambian este do, does, we were, que es primera, segunda, tercera persona, indistintamente a veces, y eso se acepta en el habla. También hay un montón de dichos. Por ejemplo, it's raining cats and dogs. Está lloviendo gatos y perros, quiere decir que está lloviendo mucho. Estar on cloud 9, es decir, estar en la 9ª nube, significa estar muy pero muy contento. Y hay un montón de dichos así que literalmente traducidos no significan nada, pero sí que acá se usan. También te invito a buscarlos por internet porque está lleno y la gente lo usa cada tanto en el día a día. Y hasta acá el video de hoy, gente. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido un poquito más y hayan visto cómo un idioma puede cambiar tanto, y cómo alguien como yo, que hace 5 años que vivo acá, aún sigo aprendiendo. Eso es lo rico de un idioma y eso es lo importante de aprenderlo en el lugar donde se habla. Por eso recordá, Speak Up, Escuela de Inglés en Londres, 10% de descuento, todo en la descripción. Gracias, gente, y será hasta la próxima.